Hablaremos de un personaje fascinante de la Biblia, Débora. Su historia está llena de valentía, liderazgo y fe. Si alguna vez te has preguntado si las mujeres pueden ser líderes en la Biblia, la historia de Débora te mostrará que sí. Débora no solo fue una profetisa, sino también jueza de Israel, en un tiempo donde los jueces eran los líderes principales del pueblo de Dios. Así que, prepárate para conocer una historia increíble de una mujer, que marcó la historia de Israel. Comencemos. ¿Quién era Débora? Débora es uno de los personajes más importantes de la Biblia, especialmente en el libro de los jueces. En aquellos tiempos, Israel era una nación que no tenía un rey, y Dios levantaba jueces para guiar a su pueblo. Estos jueces eran líderes que tomaban decisiones importantes, resolvían conflictos y ayudaban a liberar al pueblo de la opresión de sus enemigos. Y Débora era una de ellos. Ahora, imagina esto, en una sociedad que en su mayoría era dirigida por hombres, Dios decide levantar a una mujer como líder. Esto ya nos dice algo muy importante: Dios no tiene favoritismos por género. Lo que cuenta es el corazón y la disposición de la persona para seguir su voluntad. Débora no solo era jueza, sino también profetisa. Esto significa que Dios le hablaba directamente, y ella compartía lo que Dios le decía con el pueblo. En el contexto actual, podríamos compararla con una líder comunitaria, alguien que no solo dirige, sino que también inspira a los demás. El papel de Débora como jueza. Como jueza, Débora tenía la tarea de resolver disputas entre las personas. Podríamos compararlo con lo que hacen los jueces hoy en día, en los tribunales, solo que en el caso de Débora, ella también tenía una conexión directa con Dios. Las personas acudían a ella en busca de sabiduría y justicia. Su lugar de trabajo era debajo de una palmera, conocida como la palmera de Débora. Imagínate, las personas venían de diferentes partes del país para recibir su consejo y resolver sus problemas. Un ejemplo moderno sería como si hubiera una persona que fuera tan sabia y justa que todos en su comunidad, e incluso de otras comunidades, viajaran largas distancias solo para escuchar sus opiniones y recibir ayuda. Así de respetada era Débora. Pero la historia de Débora no se detiene ahí. Un día, Dios le dio un mensaje muy importante: el llamado a la batalla. En esa época, el pueblo de Israel estaba oprimido por un rey llamado Javín, que tenía un ejército muy fuerte comandado por un general llamado Císara. Este ejército tenía carros de hierro, que eran como los tanques de guerra de aquellos días. El pueblo de Israel estaba sufriendo mucho, y clamaron a Dios por ayuda. Dios escuchó sus oraciones y le habló a Débora. Le dijo que era el momento de liberar a Israel de la opresión de Javín. Débora, confiando plenamente en lo que Dios le había dicho, llamó a un hombre llamado Barak, que era un líder militar de Israel. Débora le dio un mensaje directo de parte de Dios: ve y reúne un ejército de 10.000 hombres. Dios te dará la victoria sobre Sísara y su ejército. Ahora, aquí viene algo interesante. Barak, en lugar de decir, claro, vamos a la batalla, respondió de una manera un poco inesperada. Le dijo a Débora: iré, pero solo si tú vienes conmigo. Barak, a pesar de ser un líder militar, no quería ir a la batalla sin Débora. Esto nos muestra el respeto y la confianza que la gente tenía en ella. Era una líder que inspiraba tanta confianza que incluso un comandante del ejército no quería ir a la batalla sin ella a su lado. El valor de Débora y la respuesta de Barak. Débora aceptó ir con Barak, pero le advirtió que, debido a que él no confió plenamente en el mandato de Dios, la gloria de la victoria no sería para él, sino que una mujer derrotaría a Císara. Esto es una lección importante: cuando Dios nos llama a hacer algo, debemos confiar plenamente en él y no dudar. Aunque Barak dudó un poco, Dios seguía siendo fiel y cumpliría su promesa de liberar a Israel. Débora y Barak reunieron el ejército y se dirigieron a la batalla. Pero aquí es donde la historia se vuelve más emocionante. La batalla y la victoria inesperada. El ejército de Sísara era grande y muy poderoso, con sus carros de hierro, y parecía imposible que Israel pudiera vencerlos. Pero lo que pasó a continuación fue completamente obra de Dios. Cuando los dos ejércitos se encontraron, Dios intervino de una manera milagrosa. La Biblia dice que el Señor desató una tormenta, y el terreno se volvió fangoso. Los carros de hierro de Sísara quedaron atrapados en el lodo, y su ejército fue derrotado por el ejército de Barak. Dios había dado la victoria, tal como lo había prometido. Sísara, al ver que su ejército estaba siendo destruido, decidió huir a pie. Corrió hacia una carpa donde vivía una mujer llamada Jael. Jael, la heroína inesperada. Jael era otra mujer valiente en esta historia. Cuando Sísara llegó a su carpa, ella lo invitó a entrar y lo cubrió con una manta. Sísara estaba exhausto después de la batalla, así que se quedó dormido. Pero mientras dormía, Jael tomó una estaca de tienda y la clavó en su cabeza, matándolo. Así, tal como Débora había profetizado, fue una mujer quien finalmente derrotó al temido general Sísara. La victoria de Israel estaba completa. Este es un claro ejemplo de cómo Dios usa a personas inesperadas para llevar a cabo sus planes.
Jael no era una guerrera, ni tenía experiencia en batallas, pero Dios la usó de una manera decisiva para traer la victoria final a su pueblo. El cántico de Débora. Después de esta gran victoria, Débora y Barak cantaron un cántico de alabanza a Dios. Este cántico, que se encuentra en el capítulo 5 del libro de los jueces, es uno de los poemas más antiguos de la Biblia. En él, Débora celebra cómo Dios había intervenido para salvar a su pueblo y también honra a aquellos que se levantaron para luchar. Este cántico es un recordatorio de que cuando confiamos en Dios y obedecemos sus instrucciones, Él puede hacer cosas extraordinarias a través de nosotros, sin importar nuestras circunstancias. Débora, Barak y Jael y todo el pueblo de Israel vieron la mano de Dios en acción y respondieron con gratitud y adoración. Lecciones de la vida de Débora. Hay muchas lecciones que podemos aprender de la vida de Débora. La primera es que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su género o posición. En una época en la que los líderes solían ser hombres, Dios levantó a una mujer para dirigir a su pueblo. Otra lección importante es la importancia de la fe y la valentía. Débora nunca dudó del plan de Dios. Incluso cuando Barak tenía dudas, ella se mantuvo firme y segura de que Dios cumpliría lo que había prometido. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar situaciones difíciles o imposibles, pero si confiamos en Dios, Él nos dará la victoria. Finalmente, la historia de Débora nos enseña sobre el poder de la obediencia. Aunque Barak dudó un poco, él finalmente obedeció y fue a la batalla. Dios honró esa obediencia y liberó a Israel de la opresión. Más sobre Débora y su relevancia hoy. A lo largo de la historia, la figura de Débora ha inspirado a muchas personas, en especial a mujeres, a asumir roles de liderazgo en diferentes áreas. Aunque su historia ocurrió miles de años atrás, su ejemplo sigue siendo relevante hoy en día. Vamos a profundizar un poco más en cómo su vida y su liderazgo nos pueden enseñar lecciones valiosas para nuestras vidas actuales. Liderazgo basado en la confianza en Dios. Débora fue una líder en tiempos muy difíciles para Israel. La gente había caído en la idolatría y como consecuencia, sufrían bajo la opresión de sus enemigos. Sin embargo, Débora no lideraba por ambición personal, ni por ganar prestigio, su liderazgo estaba completamente basado en su confianza en Dios. Ella escuchaba a Dios y obedecía sus instrucciones. Un ejemplo actual de este tipo de liderazgo podría ser el de una persona que toma decisiones difíciles en su vida profesional o personal, basándose no en lo que la sociedad espera de ella, sino en lo que cree que es correcto según su fe y principios. Hoy en día, en un mundo donde muchas veces se valora más el éxito personal que la integridad, Débora nos enseña que el verdadero liderazgo viene de escuchar a Dios y actuar con valentía. El valor de la sabiduría. Débora no era solo una líder militar, sino también una persona a la que el pueblo acudía por su sabiduría. Esto nos enseña que, aunque el liderazgo a veces implica tomar decisiones difíciles o arriesgadas, también se basa en la capacidad de guiar a las personas en sus luchas diarias. La Biblia dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y esto es algo que podemos ver claramente en la vida de Débora. En nuestras vidas, podemos aplicar esta lección buscando la sabiduría en lugar de solo reaccionar a nuestras circunstancias. Ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad, la sabiduría y el discernimiento son herramientas clave para navegar los desafíos de la vida. La colaboración en el liderazgo. A pesar de que Débora era una líder fuerte y segura, también entendía la importancia de trabajar en equipo. Cuando llamó a Barak no lo hizo para mostrar superioridad, sino para unir fuerzas. Ella sabía que Israel necesitaba a Barak tanto como a ella para ganar la batalla. Esta es una gran lección sobre el valor del trabajo en equipo. En el mundo actual, muchas veces pensamos que ser un buen líder significa hacerlo todo por nosotros mismos. Pero la verdad es que el liderazgo efectivo implica colaborar con otros, reconocer los talentos de quienes nos rodean y trabajar juntos hacia un objetivo común. La importancia del coraje. Débora mostró un coraje increíble al enfrentarse a un enemigo tan poderoso como el ejército de Císara. No permitió que el miedo la paralizara, porque sabía que Dios estaba con ella. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. Débora fue valiente porque sabía que su confianza no estaba en sus propias habilidades, sino en el poder de Dios. En nuestras propias vidas, enfrentamos situaciones que nos desafían. Quizás sea un problema en el trabajo, una decisión importante que tomar o una situación familiar complicada. Débora nos enseña que, en esos momentos de incertidumbre, podemos confiar en que Dios está a nuestro lado, dándonos la fuerza y el coraje para seguir adelante. El papel de las mujeres en la Biblia y en la sociedad. La historia de Débora también nos recuerda el papel crucial que las mujeres han jugado a lo largo de la historia bíblica y de hecho, en la historia del mundo. Aunque muchos piensan que la Biblia se enfoca solo en los hombres como líderes, la historia de Débora, junto con otras como la de Esther, Ruth y María, muestra que Dios ha usado y sigue usando a mujeres poderosas para cumplir sus propósitos.
Hoy en día, las mujeres continúan desempeñando roles importantes en todas las áreas de la vida, en la familia, el trabajo, la política y en la iglesia. A menudo, se enfrentan a desafíos similares a los que enfrentó Débora, expectativas culturales, subestimación de sus capacidades y resistencia. Sin embargo, al igual que Débora, cuando las mujeres confían en Dios y en sus talentos, dados por Él, pueden lograr cosas extraordinarias. Ejemplos actuales de liderazgo como Débora. Para dar un paso más allá, en nuestra comprensión de la historia de Débora, pensemos en ejemplos modernos. Existen muchas personas que, al igual que Débora, han tomado posiciones de liderazgo en situaciones difíciles y han marcado una diferencia significativa. Por ejemplo, podemos pensar en líderes comunitarios, personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales, o incluso madres y padres, que lideran sus hogares en tiempos difíciles. Ellos también enfrentan la batalla diaria de la vida y, al igual que Débora, necesitan coraje, sabiduría y fe para salir adelante. Imagina una madre que, a pesar de los desafíos financieros, lucha por el bienestar de sus hijos, confiando en que Dios proveerá lo necesario. O un líder de una pequeña iglesia que guía a su congregación en tiempos difíciles. Estas personas son ejemplos de cómo el liderazgo basado en la fe sigue siendo relevante hoy en día. Débora como modelo de fe y acción. Su fe fue el fundamento de todas sus acciones. Cada decisión que tomó, cada palabra que pronunció, estaba guiada por su confianza en Dios. Esto es algo que podemos aplicar en nuestras propias vidas. A menudo, enfrentamos situaciones en las que no sabemos qué hacer o cómo proceder. Pero si aprendemos a escuchar la voz de Dios y confiamos en su guía, como lo hizo Débora, podremos tomar decisiones sabias y valientes. Débora no solo tuvo fe, también actuó. No se quedó esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Se levantó, reunió a las personas necesarias y lideró una gran victoria para su pueblo. Esto es una invitación para nosotros hoy: tener fe, pero también actuar. La fe sin obras está incompleta. Débora es un gran ejemplo de liderazgo, fe y valentía. Su historia nos inspira a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su género, para llevar a cabo sus propósitos. Así que, si alguna vez te has sentido inadecuado o inseguro, recuerda la historia de Débora. Dios te puede usar de maneras sorprendentes, tal como lo hizo con ella. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Débora. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más historias bíblicas inspiradoras. Hasta la próxima.